El día de hoy vamos a analizar un tema de las modificaciones fiscales. Yo creo que algunos temas debemos de revisarlos de una forma más profunda porque en ocasiones tienen unas implicaciones sumamente peligrosas para las empresas, ya que las exigencias de algunos auditores o el criterio del SAT, pues sabemos que como seres humanos también no siempre van a tener la razón. Uno de los aspectos que yo les comento siempre a todos los amigos es si los magistrados tienen opiniones encontradas, máxime nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar nosotros de tener alguna opinión encontrada? Entonces, debido a esta situación, yo creo que hay que hacer en ocasiones estudios muy profundos sobre algunos de los temas y máxime que las modificaciones fiscales, como de costumbre, son un poco están poco claras, mucha gente no los entiende, luego como contadores se nos dificulta, imagínense, para cualquier persona como un contribuyente, un cliente de nosotros que le queramos explicar ahí algunas situaciones por las cuales pudiera correr peligro, pudiera correr alguna situación especial que le pudiera representar o el cierre del negocio o el pago de cantidades muy fuertes en las revisiones por algún crédito detectado por parte de la autoridad fiscal. Entonces, a veces esos créditos son impagables en algunas empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver el tema de razón de negocios. ¿Cómo aplica la razón de negocios? Vamos a tratar de analizar todos los aspectos que al parecer vemos el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y pensamos, bueno, pues no tiene mayor problema el artículo 5A. Pero en el momento que comenzamos a estudiarlo y entenderlo, pues las interpretaciones son vastas, son muchísimas. Entonces esta es la razón por la cual nosotros debemos de tener mucho cuidado en estar estudiando estos temas. ¿Qué modificación se hizo al artículo 5A en el cual nos explica y en el cual tiene un punto muy importante en cuanto a la razón de negocios? El artículo 5A, aquí tenemos un comparativo. Dice, la expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Esto conlleva varios temas que vamos a comentar el día de hoy, que ya preparamos aquí algunas diapositivas para la gente que nos escucha por radio, Sinergia Inteligente. Pues les comento que tengo un canal en YouTube en donde está el nombre de Gilberto Peña Cruz para servirles, y ahí podrán ver el video, en donde podrán precisamente visualizar las diapositivas que preparamos para este efecto. Ok, entonces en cuanto al séptimo párrafo del artículo 5A de la ya modificado, la parte inicial queda igual. La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Bien, vamos a ver aquí diferentes temas. Vamos a ver primero razón de negocios. Después, el artículo 5A lo que establece es que con base en este artículo se van a hacer una revisión y se van a determinar adeudos fiscales, un aspecto administrativo de las contribuciones que no pagaste, que hiciste trampa, que
o cuál es el importe que yo estoy determinando que me dejaste de pagar por esto que hiciste, etcétera, etcétera. No hay que olvidar, y les recuerdo que en este caso, o en estos casos, la autoridad fiscal revisora, la Secretaría de Hacienda o el SAT, siempre se dedican a revisar a empresas en cuanto a costo-beneficio, es decir, cuánto voy a aplicar del gasto de gente que voy a asignar para que haga la revisión a estas empresas y cuánto va a ser el beneficio que va a obtener la Secretaría de Hacienda, cuánto vamos a generar de impuestos. Entonces, yo veo en determinado momento que no van a atacar a toda la gente para hacerle una investigación penal o acusarlos penalmente para que pagues con prisión el delito que estás cometiendo. Yo creo que ellos se van a ir a lo administrativo, dependiendo de los casos. Si ya es una maquinación bastante elaborada y aparte la estás haciendo muy pública y le estás vendiendo a todo el mundo y es una situación o una práctica que ya está permeando en muchos lugares, pues esas sí las van a atacar de tajo y ahí sí yo creo que van a meter, para dar ejemplo y para las noticias, van a imponerles ahí sanciones penales, investigación penal para acusarlos. Entonces, pues hay que tener cuidado con este tipo de situaciones que se pudieran malinterpretar. Tenemos entonces que nos habla de actos jurídicos que carezcan de razón de negocios. En el primer término, como estábamos comentando, el artículo 5A que se adicionó en el 1 de enero del 2020, establece que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. De lo anterior, se desprenden entonces 4 conceptos. ¿Cuáles son los 4 conceptos? Se desprende el concepto de un acto jurídico, una razón de negocios, un beneficio fiscal y beneficio económico razonablemente esperado. En cuanto a acto jurídico, vamos a tener que la doctrina lo define de la siguiente forma: es la manifestación de la voluntad de una o más personas encaminadas a producir consecuencias de derecho. Pueden consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos subjetivos y obligaciones, y que se apoya para conseguir esa finalidad en la autorización que en tal sentido le concede el ordenamiento jurídico. Vamos a dejar nada más esta definición para que se entienda qué es un acto jurídico. Las empresas pues realizan muchos actos jurídicos para realizar la operación de dichas empresas. Como actos jurídicos, pues haces contratos con los proveedores para que te vendan mercancía, la cual, si analizamos también el tema de sustancia, pues haces un contrato, lo firmas tú, lo firma el representante legal del proveedor, es un acto que es consensual, los dos están de acuerdo en lo que le estás pidiendo y el otro que está de acuerdo en que tiene la mercancía que te la va a surtir, los dos se pusieron de acuerdo en el precio que me lo va a vender, tienen la capacidad jurídica para poder firmar este tipo de contratos, capacidad jurídica, representación, son conscientes de la situación. Entonces, este es el acto jurídico, para que quede bien definido. Como acto jurídico también debe de entenderse que en el caso que nos ha ocupado casi la mayor parte de los últimos años, ha sido el de la compra-venta de facturación. Pues el hecho de que tú estás comprando, estás liquidando la factura. Vamos a ver más adelante cómo la autoridad está definiendo o se está percatando de que mucha gente lo que hace es ir perfeccionando sus procedimientos, ir perfeccionando la cuestión de la venta de facturas, y evidentemente lo que van a hacer es tratar de pasar estas operaciones como que son operaciones que tienen sustancia y que tienen lógicamente una cuestión fiscal, legal, entre
las partes. Sí, yo tengo una mercancía que te voy a vender, yo tengo un servicio que te estoy vendiendo, tengo el comprobante de lo que te estoy dando, tengo lo que le llamamos en algún caso la entrega de la mercancía o la entrega del servicio, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones la han ido cuidando precisamente los vendedores de facturación, y por esta situación se ha dado esta insistencia por parte de la autoridad fiscal en revisar precisamente este tipo de situaciones, este tipo de actividades, este tipo de actos. Entonces, en el momento que tú agarras, y aunque no firmes un contrato y te dan una factura, tú sacas el dinero de la compañía, te emites el cheque, lo estás pagando al proveedor, repito, aunque no firmes un contrato. Estás aceptando que estás haciendo la operación con el proveedor en el momento que le estás pidiendo un cheque y lo pagas. Máxime si para la liberación de los fondos el contralor tiene un token para, como decíamos anteriormente, la firma o la autorización del pago, y luego lo tiene que confirmar algún representante legal de la empresa. Entonces son 2 firmas. Entonces, todo este tipo de situaciones lleva a presumir a la autoridad de que, oye, estuviste consciente de la operación que estás haciendo, estuviste consciente porque estás haciendo el pago, y la contraparte también expresó su voluntad en el momento de que te estés pidiendo una factura y te la está dando. Entonces, aquí hay muchos elementos que ya no puedes hacerte a un lado y tratar de desconocerlos. Por eso es importante mencionarlos. Tenemos también, en cuanto a razón de negocios, que es el segundo concepto, tenemos una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ha señalado que legalmente no existe una definición de la expresión razón de negocios. Sin embargo, en la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto, el cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminada a obtener una utilidad, es decir, se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa, que implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación y desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes y proveedores. Y este es un tema que se nos ha olvidado, o se le ha olvidado al contribuyente desde hace muchísimos años. Creo que ha sido de siempre. Tenemos una serie de compañías, y una gran mayoría de las compañías, que año con año están perdiendo. Entonces no existe una lógica, para nosotros los contadores, y mucho menos para la autoridad, de que tú crees una compañía para los efectos de perder. Realmente, y el objetivo principal por lo cual tú creas una compañía, es precisamente para obtener utilidades, para poder vivir de la compañía, para asignarte un sueldo, para retirar dividendos, retirar utilidades, para un crecimiento y estar avanzando en tu compañía año con año, hacerla más grande, comprar nueva maquinaria, crecer en el número de empleados. Y pues muy sospechosamente en México existen muchas compañías que año con año pierden. ¿Y de dónde sale el dinero? Después cometen el error gravísimo los contribuyentes, y asesorados por algunos contadores, que están financiando estas pérdidas con dinero que meten en efectivo a las empresas. Entonces, bueno, pues si no tienes negocio, ¿cómo es que el contribuyente, el dueño de la empresa, tiene dinero, y muchas veces en efectivo, para estarle metiendo a las empresas? Entonces, caray, esto ya no es posible esconderlo. Son ingresos que no están declarando, que los manejan por otro lado, y que por otros bancos o en efectivo, y que después lo meten a la compañía para darle vida. Por eso también la autoridad puso límites en cuanto al manejo de efectivo en las empresas. Entonces, todo este tipo de situaciones que está atacando la autoridad fiscal, el SAT, la Secretaría de Hacienda, son recomendaciones que le ha hecho la OCDE, en donde se están viendo
cuáles son los principales puntos débiles que tienen las empresas y en dónde se están generando precisamente la elusión y la defraudación fiscal. Entonces son temas ya conocidos, inclusive hemos visto algunos libros y manuales por parte del SAT en donde tienen bien detectados todas las tipos de operaciones que llevan a cabo las empresas precisamente para dejar de pagar impuestos. Entonces, lo comentamos también para que quede claro. En cuanto al criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aquí tenemos, es la octava época, primera sala, la número 701, razón de negocios. La autoridad puede considerar su ausencia como uno de los elementos que la lleven a determinar la falta de materialidad de una operación, caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia y regularidad de la operación corre a cargo del contribuyente. Legalmente no existe una definición de la empresa razón de negocios, expresión, razón de negocios. Sin embargo, en la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto, el cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminada a obtener una utilidad, es decir, se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación y desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes y proveedores. Ahora bien, del contenido de la tesis de la primera de la 47 de 2009, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede válidamente concluirse que las razones de negocios sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para determinar si una operación es artificiosa y que en cada caso dependerá de la valoración de la totalidad de elementos que la autoridad considere para soportar sus conclusiones sobre reconocer o no los efectos fiscales de un determinado acto. Por ello, la ausencia de razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad para determinar la inexistencia de una operación, siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a tal conclusión, por lo que una vez que se sustentan las razones por las que no se reconocen los efectos fiscales de las operaciones, corre a cargo del contribuyente demostrar la existencia y regularidad de la operación. Entonces, esto es muy importante. Tenemos, y fíjense que una de las prácticas, les hago aquí las observaciones, porque como auditor y como auditor forense, te puedes percatar que regularmente cuando es la época o el tiempo, la temporalidad en que el contribuyente hace aplicación de gastos importantes. Pues desgraciadamente es hasta diciembre cuando se dan cuenta de que ya van a tener una utilidad importante y esto les va a llevar a generar un pago importante de impuestos sobre la renta. Desgraciadamente se dan cuenta hasta el final y es cuando la mayoría de los clientes están aplicando su facturación. Independientemente de que también muchos proveedores lo que hacen es que en ese momento, en diciembre, empiezan a pagarle a los clientes y les empiezan a pagar aunque a algunos no les hayan expedido la factura. Entonces el pago ya está hecho, tienes el comprobante de que hiciste un contrato con determinado proveedor en el mes de diciembre y que te tienen que expedir la factura, se la piden los primeros días del mes de enero al proveedor para que la hagas deducible. Y muchos proveedores meten en aprietos a sus clientes porque en ese momento, pues ¿qué haces? Te hacen un traslado, un depósito o una transferencia bancaria. El día 30 pues ya te agarran totalmente, o andas de vacaciones o te agarran descuidado porque no estás cuidando tu compañía, no dejas a nadie que esté checando los bancos y ya te llegó un depósito fuerte y luego los impuestos que vas a tener que pagar van a ser tú. Entonces esto va a quitar flujo de efectivo en tu empresa. Por eso es importante, aquí la recomendación es: 1. Hay que llevar un control de todos los impuestos, los ingresos, cómo van tus ingresos mes con mes y acumulados,
para que pudieras determinar en un momento, ver cuál va a ser el efecto, cómo vas en utilidades, cómo vas en pérdidas, cómo vas en gastos, comparar tus gastos, porque luego exageran algunos. La autoridad lleva un control ya muy, muy puntual de los gastos, y cuando vas a las visitas con ellos, que te invitan amablemente a tener una entrevista contigo, pues, te están mostrando en una pantalla de televisión, te están mostrando cuál es el comportamiento de tus gastos, y que en determinado momento en un mes tuviste un gasto de honorarios y fue el único que tuviste, y ya después no lo tuviste, o que tuviste sueldos y ya después en los siguientes meses no estuviste pagando sueldos. Entonces este tipo de situaciones atípicas, por las cuales las conoce la autoridad, que no puedes a veces explicar, o son situaciones especiales, dado, por ejemplo, en Cancún. En Cancún, ¿qué pasa? Nos han preguntado a nosotros: oye, hemos notado que tus ingresos que estuviste declarando en los primeros meses no concuerdan con los ingresos, bajaron 1 millón de pesos, bajaron 2 millones de pesos. Pues sí, aquí es muy explicable, y la verdad es que no lo entienden. A lo mejor como lo aplican de manera central en sus computadoras, el SAT pues les manda este tipo de observaciones a todos los contribuyentes. Aquí es muy, muy entendible y explicable, porque la temporada alta de turismo en Quintana Roo es de diciembre, segunda quincena de noviembre, diciembre, hasta más o menos abril o mayo, por vacaciones, Semana Santa, etcétera, etcétera. Ya después de junio, julio, ya como que empieza a bajar la ocupación. En agosto, septiembre, pues se va para abajo totalmente, no hay gran ocupación, es muy poca. También por los huracanes que empiezan en septiembre, la época de huracanes, y es muy entendible, y es muy se puede explicar perfectamente bien sin ningún problema. La situación es también cuando tengamos este tipo de gastos extraordinarios, como por ejemplo que hacen una aplicación de campañas de publicidad o de mercadotecnia en el mes de diciembre o en el mes de noviembre, ya cuando ven que los impuestos los van a ahorcar. Pues debes de tener un contrato. Independientemente del contrato, trata de demostrar que sí fueron prestados esos servicios de mercadotecnia. Ten a lo mejor una revista en donde se hizo la campaña, guarda el video donde se hicieron los anuncios que te los hizo esta compañía, los anuncios que presentaste en el periódico, o una campaña de envío de correos para promover tus servicios a tus clientes. Entonces ve guardando este tipo de situaciones. Desgraciadamente, estimados colegas, no nos va a quedar otra que empezar a hacer este tipo de prácticas. Tenemos que cambiar con esta situación de que ahora con el COVID estamos trabajando en casa, y yo creo que en cierta forma es favorable el aspecto de que estamos trabajando vía digital. Nos estamos acostumbrando los que se pueden, porque hay algunos trabajos que es prácticamente imposible realizar, lo que le llaman la oficina en casa, el home office, que todo el mundo le dice. Hay que aprovecharlo, hay que hacerlo, pero tenemos que comprobar que estamos haciendo trabajos. Entonces nosotros, por ejemplo, en el despacho, pues tienes tus reuniones con tus contadores en forma virtual para ver si les das computadora para que se la lleven a su casa y puedan trabajar, pero si les pides un reporte, les pides un reporte de lo que están haciendo de manera diaria o semanal, como gusten. Adicionalmente tienes acceso, como ya trabajamos en la nube, y también la contabilidad, pues tienes acceso a la nube para revisar cómo están llevando la contabilidad, qué hicieron, y que las contabilidades vayan al corriente, que estén todos los registros hechos. Entonces tenemos que irnos poniendo al día en estos aspectos. Esto viene precisamente de la razón de negocios de los proveedores. En los proveedores, ¿qué se acostumbra a meter al final? Publicidad, campañas de mercadotecnia, o que un profesionista muy bueno te hizo un super estudio y te hicieron manuales, pero nunca tienen los manuales, nunca tienen los estudios, nunca tienen los cuadernos de cuál fue el producto final que te está entregando el proveedor.
Esto es importante que lo empezamos a considerar, colegas y amigos.